Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Buenas tardes, se escucha claro. Gracias por la invitación. Chévere. Bueno, presento a la doctora Arismar Marcano, su directora de investigación y posgrado, para dar inicio a la presentación del profesor Johnny Casas, la aventura de perforar un pozo exploratorio. Hola, muy buenas tardes. Agradecida entonces por la invitación a dar estas palabras de inicio de la jornada, ¿no? En nombre de la Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas y del Centro de Investigación Estudios del Medio Físico Venezolano, CIEMEFIBE, le damos la más cordial bienvenida a la Semana de las Ciencias de la Tierra, capítulo IPC, capítulo Venezuela o Caracas, a fin de apoyar en la mejor comprensión y apreciación de las geociencias para un mundo más sostenible. En esta semana contaremos con la participación de expertos en el área de la geología, como el que hoy nos acompaña, ciencias naturales y de la literatura, como expresión de la transdisciplinariedad de las geociencias y en concreto de las ciencias de la Tierra. Agradecemos en primera instancia a los organizadores de este evento, la profesora Cara Hernández, la profesora Isley Perdomo y a los estudiantes del programa de Ciencias de la Tierra por esta maravillosa iniciativa y dedicación para que todos en conjunto podamos descubrir y celebrar la Semana de las Ciencias de la Tierra. Esperamos que esta sea la primera de muchas semanas de la Ciencia de la Tierra desde el Instituto Pedagógico de Caracas y desde el programa de Ciencia de la Tierra. Hoy nos va a acompañar en esta conferencia central el ingeniero Johnny Casas, ingeniero geólogo graduado de la Universidad Central de Venezuela y con maestría en sedimentología obtenido de la Master University de Canadá. 36 años de experiencia en geología, de producción y exploración, modelos estratigráficos y secuenciales, caracterización de yacimientos y estudios integrados para diferentes cuencas de Canadá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Así que es un lujazo contar con su participación en la tarde de hoy. Autor y coautor de 39 publicaciones para diferentes boletines y revistas técnicas, además para la Asociación Paleontológica de Argentina, el Boletín Geológico y Petrológico, el Boletín de la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, para la Asociación del Caribe, Congresos Geológicos en Venezuela y Colombia, profesor de Geología del Petróleo en la Universidad del Zulia, profesor de posgrado en estratigrafía secuencial, mentor de 11 tesis de maestría, director de educación en la American Association de Petroleum de la Geología, en fin, todo un enorme currículum y además de eso, altísima experiencia en el campo del petróleo y la exploración. No les voy a quitar más tiempo. Bienvenidos nuevamente. Bienvenido, profesor Johnny, por aceptar nuestra invitación. Esta es su audiencia, el micrófono es suyo y vamos todos entonces a la aventura de perforar un pozo exploratorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer al Instituto Pedagógico de Caracas, a la Subdirección de Investigación y Posgrado y a la profesora Cara Hernández, que gentilmente me invitó para compartir con ustedes estos minutos en donde vamos a hablar. Déjenme compartir la pantalla, denme un segundo. Ajá, la pantalla principal donde están poniendo el banner no me deja compartir. Ajá, ahora sí. Me dicen por favor si lo ven en pantalla completa. ¿Se ve en pantalla completa, por favor? Si alguien me puede decir. Perfectamente, profesor. Ok. Entonces, bueno, como dijo muy gentilmente la profesora, mi nombre es Johnny Casas. Yo soy geólogo graduado de la Universidad Central. Trabajo básicamente como sedimentólogo y como estratígrafo secuencial. Y en los últimos años, pues soy delegado de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo.
y dentro de esa asociación pues fue el carácter de director de educación para todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. También soy representante para Venezuela y Latinoamérica de la Asociación Internacional de Sedimentólogos y bueno, eso evidentemente me da un network interesante para compartir con muchas universidades a nivel de Latinoamérica, inclusive del otro lado del Atlántico. Y básicamente durante los 2 últimos años, pues he tenido la oportunidad de dictar muchas charlas de diferentes temas. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es algo diferente a lo que he venido haciendo normalmente. Básicamente esta presentación, a la cual la he llamado la aventura de perforar un pozo exploratorio, es una mezcla de vivencias y de elementos técnicos que van a ver durante la presentación, en donde voy a compartir muchos de ellos interesantes con todos ustedes. Y bueno, y al final, por supuesto, si quieren hacer alguna pregunta, pues bienvenidos. Como toda aventura, me permite viajar. Las aventuras normalmente nos permiten viajar y cuando nos permiten viajar nos permiten también hacer algo de turismo. Entonces voy a comenzar mi presentación con algo de turismo. Mi aventura comienza en la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, que tiene cerca de 8 millones de habitantes, y dentro de Bogotá lo que más me llamó la atención fue su casco histórico. En el casco histórico tenemos la Gran Plaza Bolívar y una de las cosas que más llama la atención es la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá y Primada de Colombia, que fue comenzada a construir en el año 1807 y fue finalizada en 1823. A otro lado de la plaza tenemos el Capitolio Nacional, que se comenzó en 1848 y terminó en 1926. Hacia el lado del Capitolio pueden ver a la izquierda, pues por supuesto, al ser el casco histórico y llamarse Plaza Bolívar, pues no podía faltar una estatua de nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí sí les voy a compartir algo muy personal. Desde pequeño a mí siempre me habían dicho que los colombianos querían más a Simón Bolívar que los venezolanos. Pero de verdad que cuando estuve en la Plaza Bolívar, me pareció que la estatua de Simón Bolívar era muy pequeña. De verdad que para el tamaño de la plaza yo esperaba una estatua ecuestre muy, muy grande y no fue así. Eso me decepcionó un poquito. Del lado derecho tienen la capilla sagrario de la catedral, uno de los elementos arquitectónicos más antiguos de este casco histórico. Fue comenzado a construir en 1660, se terminó en 1700. Y si bien está conectada con la Catedral Primada, pues básicamente su estructura es como si fuese una iglesia independiente, tiene su cruz latina, pero por alguna razón están conectadas las dos por detrás. Y a 2 cuadras de distancia del casco histórico tenemos la iglesia más antigua de Bogotá, que es la iglesia de San Francisco, que se comenzó a construir en el año 1550. Luego de estar en Bogotá, pues mi aventura me llevó a algo también muy interesante, que si van algún día no deben dejar de ver, que es el Museo del Oro. El Museo del Oro fue inaugurado hace unos 20 años y pueden ver una magnífica colección de orfebrería prehispánica en oro. Son varios pisos de colección que de verdad uno se queda completamente atónito ante la belleza de toda esta orfebrería prehispánica. Bueno, finalizado mi visita corta en Bogotá, pues mi aventura me montó en un avión de hélice con el cual me transporté de Bogotá a la región de Arauca en Colombia. La región de Arauca, si todos ustedes recuerdan, aquí les puse un mapa de Google, aquí al norte, toda esta región del norte es Venezuela, toda esta región del sur es Colombia. Aquí está el pueblo, la ciudad de Arauca. Pues mi aventura me llevó a un punto. Ok, por un momento me apagaron el micrófono. El avión pues me lleva a la región del Arauca, en la ciudad de Arauca, que ven aquí en este sitio donde estoy señalando, y el punto azul es el destino final de mi aventura, que es un pozo exploratorio, como lo dice su título. Para ponerlos un poquito en contexto de lo que es la cuenca sedimentaria de los llanos, que es toda esta región de color morado suave que ven aquí,
Y dentro de esa región o cuenca sedimentaria de los llanos tenemos el bloque LLA42, que es donde se perforó el pozo. Los límites de esta cuenca sedimentaria, de esta cuenca geológica en Colombia son al norte, pues por supuesto una frontera artificial, que es el límite entre Colombia y Venezuela. Al sur de la cuenca Los Llanos tenemos la Serranía de la Macarena, el Arco Baupes y rocas metamórficas. Al oeste tenemos todo el levantamiento de la Cordillera Oriental, lo que es el corrimiento frontal de la Cordillera Oriental de Colombia, y al este de la cuenca tenemos lo que son las rocas precámbricas de nuestro escudo de Guayana. Si hacemos un corte estructural a través de esta cuenca Los Llanos, pues lo que vamos a ver es que la placa continental tuvo una flexura por culpa del choque con la cordillera. Eso genera un espacio de acomodación que durante millones de años se rellenó con los sedimentos que son erosionados desde la cordillera, y básicamente tenemos sobre un basamento ígneo metamórfico pues sucesiones que pueden ser de edad paleozoica, de edad cretácica o de todo lo que es el paleógeno. ¿Okay? Entonces este es más o menos el contexto estructural de la geología de la cuenca de los llanos. Si hablamos un poco de lo que es la estratigrafía per se, pues este gráfico representa bastante bien lo que es la estratigrafía de la cuenca de los llanos, y yo coloqué aquí como indicativo la posición aproximada del pozo que vamos a ver a continuación y cuál sería la secuencia estratigráfica que el pozo va a atravesar. En primer lugar, atravesaría los sedimentos de la formación Guayabo, luego entraría en las lutitas de la formación León, y luego entraría en una alternancia de areniscas y lutitas de la formación Carbonera, para finalmente atravesar lo que son las arenas de la formación Mirador. Debajo de la formación Mirador hay una discordancia de tiempo y pasamos directamente a lo que es el Cretácico y tocamos lo que en Colombia se conoce como la formación Guadalupe, luego la formación Gachetá y luego la formación UNE. Debajo de la formación UNE hay otra discordancia de tiempo geológico y en teoría deberíamos entrar en lo que son las rocas del Paleozoico. Entonces este es más o menos el setting geológico que vamos a atravesar con nuestro pozo. Para ponerlos también en contexto, aquí les estoy mostrando una línea sísmica, la línea sísmica dentro del bloque a perforar, y aquí en línea punteada negra indica la posición aproximada del pozo, y básicamente hay una serie de reflectores fuertes que muchas veces están atados a cambios litológicos, a cambios formacionales. Él está hablando. Aquí los reflectores más importantes son este que está aquí interpretado en morado, que sería, este en amarillo, que sería el tope de la formación Mirador. La formación Mirador en Colombia es muy importante como productora de hidrocarburos, y esa formación pues también existe del lado venezolano. Y debajo de la formación Mirador pues tenemos lo que son las rocas del Cretácico. Si vemos un mapa estructural del bloque que vamos a perforar, pues el bloque está compuesto por una serie de fallas cuyas trazas están aquí pintadas con líneas negras. Y aquí ven las líneas estructurales en donde básicamente contra esta falla que estoy señalando aquí con mi cursor, hay una estructura, hay un pequeño domo que los dueños del bloque pues pensaron que podía generar una acumulación de hidrocarburos interesante en lo que son las arenas de Mirador. Bueno, finalmente, después de haber aterrizado en Arauca y de haber ido por tierra a donde se encuentra el taladro, pues nos encontramos con este RIC, este taladro, conocido como el Independence 122. Es un taladro bastante grande, con una potencia de 1500 caballos, una altura de casi 150 pies, y este taladro tiene capacidad de perforar pozos buscando hidrocarburos hasta unos 15.000 pies de profundidad, lo cual lo hace un taladro realmente importante. Para explicarles un poquito, para los que no están metidos en el mundo de perforación y de búsqueda de hidrocarburos, una pequeña lámina tratando de explicarles qué significa perforar un pozo. Para perforar un pozo de petróleo o de gas es necesario llevar a cabo algunas acciones. Evidentemente necesitamos atravesar las rocas que están en el subsuelo, y para vencer esta resistencia de las rocas, pues las mismas se perforan o se trituran por medio de rotación con lo que se llama una mecha o una broca,
esta mecha o broca pues va rompiendo la formación de roca en miles de pequeños fragmentos, normalmente de milímetros de tamaño, y estos fragmentos se remueven del hoyo saliendo a superficie usando el lodo de perforación. El lodo de perforación que se inyecta a través de la tubería sube por el espacio anular que queda entre la tubería y las paredes del hoyo y sube a superficie arrastrando todos esos fragmentos de roca que esta mecha o esta broca va rompiendo, va perforando a medida que rota y va profundizando. Otro aspecto importante del lodo de perforación es que contribuye a mantener la estabilidad de las paredes del hoyo para que yo pueda seguir perforando, lubrica también la mecha, y esa estabilidad del hoyo es sencillamente que las paredes del hoyo que yo estoy perforando pues no colapsen y no rellenen el hoyo que yo estoy generando con la tubería y con la broca. Otro elemento importante del lodo de perforación es que su peso y su densidad pues previenen que los fluidos que están contenidos en las rocas en el subsuelo, estos fluidos pueden ser petróleo, puede ser gas, puede ser agua, pues penetran dentro del pozo y por diferencia de presión suban a superficie, pudiendo crear algo muy peligroso como una explosión o un blowout. Entonces, básicamente, el taladro que ustedes vieron en la lámina anterior, básicamente lo que hace es que va introduciendo tubería, va perforando con una mecha, con una broca de perforación y va taladrando las diferentes formaciones que tenemos en el subsuelo hasta llegar a las rocas o a las formaciones que son objetivo para la búsqueda de hidrocarburos. Entonces vamos a ver nuestro taladro. El taladro, como dije, es un taladro bastante grande, es un taladro muy moderno, muy tecnificado. Básicamente lo que ven en la parte superior en la planchada son las cabinas de mando, las cabinas de control de fluidos, y lo que lo hace un taladro muy moderno, pues tiene una plancha autoportante que lo que hace es que sube la tubería para que pueda ser parada al lado de la torre. En la antigüedad, cuando digo en la antigüedad, hace, no sé, 15, 20, 30 años, pues básicamente la subida de la tubería tenía que ser alada por una guaya. Ahora no, ahora la plancha completa sube y lleva la tubería para que la tome el gancho que se llama el top drive, lo vamos a ver a continuación. Y si vemos en una vista desde arriba del taladro, pues básicamente lo que les estoy diciendo es que esta plancha autoportante sobre la cual colocamos la tubería, pues es empujada por este aditamento que estoy señalando en este momento y es llevada a la parte superior de la planchada. Y eso hace una diferencia con los taladros que teníamos hace 10, 15, 20 años. Entonces eso lo hace un taladro pues mucho más moderno, mucho más sencillo de utilizar. Algo importante, lo que es el corazón de un taladro de perforación, pues son sus motores. Aquí tenemos 3 gigantescos motores Caterpillar, que son los que le dan vida a todas las funciones que tiene el taladro de perforación. Aquí vemos otra vista desde arriba y aquí pueden ver la cantidad de tubería, estos son tubos de hierro, la cantidad de tubería de perforación que se necesita para perforar un pozo. En el caso de este pozo es un pozo profundo que llegó a 9.000 pies de profundidad, pues se necesita una gran cantidad de tubería. Y aquí ven en la parte de atrás pues todos los trailers que forman como una pequeña ciudad en donde todo el personal necesario para perforar pues vive y hace sus funciones tanto de trabajo como funciones de vida mientras el taladro esté en operaciones. ¿Okay? El elemento más importante del rig, del taladro, es esto que está aquí, que es el top drive. El top drive es un aditamento que permite levantar todo el peso de la tubería o bajarlo para rotar y perforar e ir taladrando e ir rompiendo toda la formación rocosa que hay dentro del subsuelo. Entonces el top drive es como que el elemento más importante para meter o sacar tubería y para perforar al mismo tiempo. Cada vez que nosotros metemos un tubo, él va rotando, va perforando, se va hundiendo dentro de nuestras formaciones geológicas, pero llega un momento en donde hay que parar, se pone el personal que está en la planchada le pone una cuña de manera que el top drive pueda soltar la tubería, subir y buscar un tubo nuevo, el cual será bajado, será enroscado en la tubería anterior y continuará el proceso de rotación para seguir perforando.
Aquí hay un detalle de la cuña que se le coloca para aguantar a la tubería, esperando al próximo tubo para ser enroscado. Uno de los elementos importantes para los geólogos es esto que está aquí en la fotografía, que son los shakers. Por estas tuberías, vamos a llamarla de alguna manera, sale el lodo que estaba en el subsuelo junto con las muestras de roca. Entonces los geólogos van tomando cada cierto tiempo esas muestras que van saliendo, eliminan el lodo, lavando la muestra, y nos quedan los fragmentos de roca que representan las diferentes formaciones que vamos atravesando durante la perforación. El alma central del taladro, pues es esto, como les dije, un taladro muy moderno. Prácticamente todo es digital, todo se maneja a través de pantallas y elementos de medición, y el manejo per se de todo lo que son las acciones principales del taladro se hace a través de joysticks, como si fuese un juego de Nintendo o un juego de Atari. Es bastante sencillo. Una vez que sabes hacerlo, evidentemente, pues tienes alrededor tuyo, tienes todos los elementos para controlar la perforación del pozo. Algo interesante de la localización del pozo es que se encuentra como que en la última finca cultivable de la zona, y más hacia el oeste, pues lo que tenemos es vegetación virgen. Esta vegetación de los llanos, pues en una vegetación bastante alta, y la razón es que los terrenos son bastante anegadizos, hay bastante agua durante la mayor parte del año, y bueno, eso la vuelve una, voy a llamarla selva casi impenetrable, pero sí me gustaría destacar que la región es una región muy peligrosa, es una región dominada por la guerrilla, dominada por el ELN, y hay que tener muchísimo cuidado cuando uno está en estas zonas. Y esa es la razón por la que 65 soldados del ejército colombiano pues estaban custodiando las instalaciones de este taladro, de esta perforación. Entonces, básicamente, ese grupo de 65 soldados armados hasta los dientes, pues cuidan de que todas las operaciones que se están haciendo durante el mes que duró la perforación del pozo, pues transcurran en normalidad. ¿Okay? Otros de los elementos importantes que se hacen durante la perforación es, por ejemplo, aquí hay un ingeniero de petróleo y se llama popularmente el ingeniero del lodo. El ingeniero del lodo lo que hace es verificar constantemente que las propiedades del lodo son óptimas para la perforación. Como tengo tantos años dando clase en la Universidad Central, tanto pregrado como posgrado, pues ahora consigo exalumnos en todas partes del mundo. Pues este muchacho, el ingeniero del lodo, fue alumno mío en la Universidad Central hace muchísimos años. Y fue un placer encontrarlo ahí trabajando conmigo. Otro de los aspectos interesantes durante las operaciones de perforación es que en algún determinado momento, cuando se saca la tubería y sale la mecha o la broca de perforación, lo primero que se hace es examinarla para ver si tiene algún daño, si ha perdido alguno de los insertos, muchas veces de diamantes, etc. Y determinar si es necesario colocar una mecha o una broca nueva, o si puedes continuar la perforación. Otra de las operaciones que se hace durante la perforación de un pozo es la cementación de una tubería, y esto se hace con el fin, otra vez, de mantener la estabilidad del hoyo ya perforado. Básicamente se introduce en lo que llaman un casing. Este casing, esta tubería especial, se llega hasta la profundidad determinada para colocarlo, y se inyecta por dentro de ella cemento, el cual va rellenando el espacio anular entre las paredes del hoyo y la tubería. Ese cemento, pues llega un momento que se ve saliendo a superficie, se deja secar el cemento, y entonces ya nuestra primera etapa del hoyo pues tiene un recubrimiento con tubería y con cemento que le da estabilidad. ¿Okay? Una vez que se hace esto, se baja lo que se llama un preventor, es esta pieza gigante y muy pesada que están bajando en este momento, se instala sobre la tubería, y este preventor va a tener una serie de llaves que van a permitir cerrar el pozo en el caso de una eventualidad, un influjo anómalo en presión de gas, de petróleo, de cualquier fluido que esté contenido dentro de las rocas que están en el subsuelo. Otra parte importante durante la operación
de perforar un pozo exploratorio es la toma de las muestras. Hay un grupo de personas que se rotan 12 horas y 12 horas, en donde estas personas están tomando muestras de roca, las están lavando, las están empaquetando y etiquetando, ya sea para guardar una parte la compañía que perfora y otra parte pues lo que sería la Nucleoteca Nacional, en este caso de Colombia, y estas muestras pues evidentemente deben ser muy bien almacenadas, muy bien etiquetadas y representan la prueba de todas las formaciones litológicas, todas las formaciones geológicas que se perforaron durante las etapas del pozo. Dentro de lo que es la cabina de mudlogging, la cabina de mudlogging es como el alma del pozo, es donde están todos los sensores, es lo que nos dice exactamente qué está sucediendo en todas las operaciones del pozo. Tiene aparatos muy, muy sofisticados. Tiene una gran pantalla donde podemos ver la profundidad a la que está la mecha de perforación, la velocidad en pie por hora a la que estamos perforando, puede ver el peso sobre la mecha, la presión, puede ver en los tanques la medición de cuánto lodo está entrando, cuánto lodo está saliendo, y desde el punto de vista geológico, algo muy interesante que es la detección de gases de hidrocarburo que provengan del pozo. Estos aparatos son tan sensibles que son capaces de medir metano, etano, propano, butano y pentano en cantidades tan pequeñas como 1 parte por millón. De ahí en adelante, pues estos aparatos sensibles pues son capaces de medir estos gases de hidrocarburo que forman parte de los indicios que nos permiten determinar si hay hidrocarburo o no en el pozo que estamos perforando. Aquí está el aparato, es un aparato pequeño, el cromatógrafo de gases, y ese cromatógrafo de gases, pues para estar seguro de que está operando correctamente, yo de vez en cuando le pido a la gente que trabaja en la cabina de mudlogging que suelten un poco de gas en las boquillas, en los shakers, donde entran los gases que salen del hoyo, y eso produce una prueba. Hay una cantidad ya medida y cuando yo veo que el cromatógrafo responde midiendo metano, etano, propano, etcétera, etcétera, entonces ya yo sé que el cromatógrafo está funcionando correctamente. Otra pieza importante de la cabina de mudlogging es el geólogo, el mudlogger. Este geólogo pues tiene a su disposición una lupa binocular y va observando las litologías que van saliendo y va rellenando en un software especial todas esas descripciones litológicas para ir construyendo en tiempo real una columna como esta que les estoy mostrando en la lámina, en donde se va viendo los diferentes porcentajes de litología que vamos atravesando. Vemos una curva de la velocidad de perforación y vemos en estas curvas de colores los gases de hidrocarburos que se puedan ir detectando a medida que vamos perforando el pozo. Lo que es la vida dentro del taladro de perforación, sobre todo en pozos que son muy largos como este, que duró un poquito más de un mes, pues las condiciones son bastante buenas, diría yo. Este tráiler es mi tráiler. Mi tráiler está compuesto de una mitad con lo que es la habitación y otra mitad con lo que es mi oficina, donde yo puedo perfectamente trabajar en mi computadora, hacer todo el trabajo de control y seguimiento del pozo exploratorio. Y dentro del tráiler, pues evidentemente, para compartir con ustedes, hay una cama, hay una mesita de noche, una cafetera propia y una nevera, la cual cada 2 días pues me rellenan con chocolates, con galletas, frutas, jugos, Gatorade, refrescos, etcétera, etcétera. Y también las trailers principales se les coloca una antena de DirecTV, pues para que no te pierdas ninguno de los eventos importantes que puedan estar transmitiendo en cualquier momento durante el tiempo que estás en el taladro. En el taladro también, debido a lo remoto de la zona, se le instala una antena satelital que es la que permite tener internet y permite tener telefonía satelital para poder comunicarse con el exterior. Hablando de las comidas, pues las comidas son, a mi juicio, fueron bastante buenas, bastante variadas. Tanto los desayunos como los almuerzos o la cena, pues no tengo ninguna queja. Lo que sí es que cuando estás inactivo durante tanto tiempo y lo único que haces es comer, pues tiendes a engordar.
Entonces, a pesar de que teníamos prohibición de salir del taladro, como ya les comenté, porque es zona guerrillera, pues igual teníamos muy buena protección de las Fuerzas Armadas colombianas. Se me permitió salir del taladro un día sí, un día no, para hacer ejercicio. Y básicamente el ejercicio, pues, fue salir a trotar. Y eso me permitió tomar algunas fotografías desde las partes un poquito más lejanas del taladro. Como ven aquí en este lado, la vegetación es muy baja, está completamente anegado de agua. Y el trotar, pues un día sí, un día no, pues me permitió, por ejemplo, medir la altura del terreno. El terreno es 133 metros sobre el nivel del mar. Y aquí está mi ruta entre las dos puertas de acceso principales que tenía el taladro. Entre el ida y vuelta, pues podía ser 5 kilómetros. Aquí ven el río Arauca, que es el límite entre Venezuela al norte y Colombia al sur. Como ven, está muy, muy cerca de la frontera. Pues el salir a trotar en las tardes, pues me permitió tomar algunas fotografías para compartir con ustedes, algunas que me parecen muy lindas como esta, y me permitió hacer amigos, pues cada vez que iba por este camino pues solitario, pues encontraba caballos o encontraba, por ejemplo, crocodilos intermedios, los cuales pueden parecer peligrosos, pero realmente ellos se asustan cuando lo ven a uno y salen corriendo. Pues la fauna es bastante variada, me llamó mucho la atención los insectos. Aquí a la izquierda, uno de los que más me llamó la atención, el Atala ebigata, que es lo que en Colombia se conoce como la hormiga culona. Ellos en unas ciertas partes de Colombia tuestan estas hormigas y se comen el abdomen y según ellos sabe a maní. Eso se los dejo a ustedes si lo quieren probar algún día. Vi, por ejemplo, esta especie de chicharra, bastante extraña, el color muy, muy llamativo. Y esta gran polilla, la Rothschildia ericina, que me pareció pues una polilla de gran belleza y gran tamaño, como pueden verla aquí. Y una pequeña polilla que encontré que se llamaba fúrcula, su género, que estoy casi seguro que es fúrcula ártica por el color blanco, pero me llamó la atención porque tiene unas manchas amarillas y negras que aparentemente la hacen ver de lejos como si fuesen abejas y eso le sirve a esta polilla para ahuyentar a los depredadores. Por supuesto, al regresar de trotar, pues te consigues unos atardeceres espectaculares y bueno, es parte de la vivencia de perforar un pozo exploratorio. Al estar encerrado dentro del pozo, pues no tienes oportunidad de hacer muchas cosas que sean diferentes al trabajo, pero bueno, te da oportunidad de tomar una foto del taladro sin nubes, una foto del taladro en tormenta, con estratos y nimboestratos, una foto del taladro con nubes tipo estratos, una foto del taladro de noche, una foto del taladro con estratocúmulos, una foto del taladro con un arco completo de arco iris, una foto del taladro con nubes tipo cirros, una foto del taladro con nubes tipo cirrocúmulos y con cirroestratos y estratocúmulos. Después pasamos a la parte más técnica de esta charla, que es cómo se ven las formaciones que estamos atravesando. Pues como dije, el elemento principal de trabajo es la lupa binocular. A través de esta lupa binocular vamos viendo todas estas muestras que vamos obteniendo durante la perforación. Y así, por ejemplo, pueden ver aquí el contacto entre dos formaciones. Fíjense que la de la parte superior hay muchos fragmentos rojizos que indican ambientes de sedimentación continentales, indican oxidación, y pasamos a la formación León, la cual está caracterizada por lutitas de color gris oscuro. Entonces fíjense que el cambio es bastante fuerte entre ambas muestras y a lo que entramos a 4470 empezamos a ver estas lutitas típicas de la formación León. Más abajo tenemos, por ejemplo, aquí en la base de la formación León, hay unas arenas, hay unas areniscas de colores blanquecinos muy limpias. Aquí pueden ver los fragmentos de cuarzo, de esas arenas cuarzosas, y aquí vemos el contacto con la formación carbonera que está infrayacente a León. Fíjense que se llama carbonera precisamente por las cantidades de carbón que están intercalados con las lutitas y las lodolitas que caracterizan el tope de la formación carbonera.
Seguimos atravesando y dentro de la formación carbonera hay diferentes niveles que se conocen informalmente como C1, C2, C3, C4, C5 y a veces en muestras es posible diferenciar cuando pasamos de un miembro a otro. Aquí el paso de C4 a C5, en donde vemos que C5 tiene mayor cantidad de granos de cuarzo, es más arenoso, más limpio y eso me permite con las muestras pues identificar dónde cambia de un miembro a otro. Y en la base de la formación carbonera, cuando pasa a lo que es la formación mirador del Oligoceno, fíjense que también hay un cambio visual, es mucho más arenoso, mucho más limpio, y entramos en estas arenas masivas que tienen cientos de pies de espesor, prácticamente 100% arena que caracterizan a la formación mirador. Aquí puse algunas fotografías tomadas a través de la lupa. La escala que ven en esa barrita blanca representa 2 milímetros y como ven, básicamente está compuesta por granos de cuarzo de diferentes tamaños, normalmente de tamaño medio a tamaño grueso, arena gruesa, arena media. Y muy interesante, algunos de esos granos están manchados de hidrocarburos. Estas manchas negras que ven en todos estos fragmenticos de cuarzo, pues son manchas de hidrocarburos. ¿Bien? Seguimos atravesando Mirador y cuando llegamos a la base de Mirador, pasamos una discordancia y entramos en el Cretácico. En el lado colombiano, la primera formación del Cretácico es la formación Guadalupe, también informalmente conocida como K1. Hay unos nombres litoestratigráficos informales que se utilizan en los campos vecinos. Recuerden que en el área de Arauca hubo un campo muy grande conocido como Caño Limón del lado colombiano y la extensión del lado venezolano que fue el campo Guafita, todavía sigue produciendo, ambos campos siguen produciendo. Entonces en Guafita no se utilizan los nombres formacionales sino K1, K2, K3. Entonces fíjense aquí el cambio formacional entre Mirador y el Cretácico, la formación Guadalupe, se ve bastante bien. Y lo que más permite o el elemento que permite diferenciar cuando tú entras en la formación Guadalupe es que las areniscas de la formación Guadalupe son de origen marino, mientras que las de la formación Mirador son de origen fluvial. ¿Cómo distingo yo una de otra? En el caso de la formación Guadalupe, pues las areniscas contienen un mineral que solo se forma bajo condiciones marinas, que es la glauconita. La glauconita es un hidrosilicato y es de color verde, muy bonito, parecieran que fueran pequeñas esmeraldas, y ese es el mineral que es característico de la entrada a la formación Guadalupe, por lo tanto a las formaciones del Cretácico. Dentro del Cretácico atravesamos Guadalupe, atravesamos una formación que se conoce como Gachetá y una formación que se denomina Uné. Las tres formaciones son muy parecidas entre sí. Fíjense, aquí vemos arriba a la izquierda Guadalupe, estas dos son Gachetá y esta es Uné, pues son muy parecidas, son granos de cuarzo de tamaño arena medio, arena gruesa, muy similares. En muestras es bastante difícil diferenciar entre las formaciones y se hace normalmente con los registros de pozo. Seguimos bajando en la columna y cuando salimos de la formación Uné del Cretácico hay un cambio muy fuerte. Fíjense que ahora entramos en unas capas rojizas, que es la formación La Quinta del Jurásico. La formación La Quinta fue definida su estratotipo en Venezuela, en los Andes, y representa el paso de ambientes marinos a ambientes continentales, además de un faltante de tiempo geológico entre lo que es el Cretácico y el Jurásico. Si vemos un aumento de las muestras de la formación La Quinta, vemos que está constituida por granos de cuarzo, de arenas, areniscas y limolitas oxidadas de color rojo que indican su ambiente de sedimentación continental. Cuando pasamos de La Quinta a la siguiente formación, fíjense de nuevamente el cambio de estas capas rojizas del Jurásico, la formación La Quinta, pasamos unas lutitas verdes que son del Paleozoico, conocidas como el grupo Farallones. Y aquí coloqué muchas bandejas que representan unos 400 pies de espesor. La bandeja de arriba a la izquierda sería el tope,
La de abajo a la derecha sería la base. Y fíjense cómo solo viendo el color vemos cómo van cambiando las formaciones. Estas blancas arriba a la izquierda es la formación 1E del Cretácico. Esa formación 1E va pasando a un color rojizo, que son estas que están aquí de la formación la quinta del Jurásico. Y esa formación la quinta cambia violentamente a un color verdoso grisáceo que corresponde al grupo Farallones del Paleozoico. Toda esa información que ustedes han visto, como dije, se va cargando en el sistema, se van creando columnas litológicas, se va llevando un registro detallado de todo lo que va pasando en el pozo a medida que transcurren las diferentes profundidades y las diferentes descripciones que se hacen una vez que estés perforando. Finalmente el pozo llega a su profundidad final estimada, que en este caso fue de 9.000 pies de profundidad, se detiene la perforación y viene ahora una fase que es lo que se denomina la toma de registros de pozos. Los registros de pozos son herramientas como estas de aquí de la derecha que se bajan por el hoyo hasta el fondo del mismo, se prenden y comienzan a registrar propiedades físicas indirectas de la roca. Estas propiedades físicas son registradas por estas herramientas y son transmitidas por la guaya, por el cable, a el camión en donde se registra el registro computarizado en tiempo real de todas las propiedades de la roca. Aquí ven abajo a la izquierda lo que es un ejemplo de un registro de pozo. Cada una es una curva diferente, mide diferentes propiedades indirectas de la roca que son interpretadas por los geólogos para hacer su evaluación del pozo. Entonces nada, aquí tenemos pues el camión, en este caso fue la compañía Weatherford. La compañía Weatherford trae su camión de registros y baja una guaya con la herramienta y la introduce por el hoyo del taladro hasta el subsuelo. Dentro de la cabina, dentro del camión, hay un operador, también todo computarizado, todo en pantallas, con un joystick, va bajando la guaya que ven aquí. La guaya tiene en su final la herramienta, la baja hasta el fondo y comienzan a registrar esas propiedades de abajo hacia arriba con una velocidad controlada. Uno, al mismo tiempo que está en esa cabina, va viendo en tiempo real pues las diferentes curvas, las diferentes herramientas que van registrando propiedades de la roca. Por ejemplo, esta curva verde que ven aquí es el gamma ray y lo que registra es la radioactividad natural de la roca. Estas curvas que ven aquí son la resistividad, lo que mide es la oposición de los fluidos que están dentro de la roca al paso de una corriente resistiva. Otras herramientas miden la densidad de la roca, la porosidad indirecta, etcétera, etcétera. Otro corrida diferentes registros, este es el sónico compresional, que genera unas curvas que son interpretadas por los geofísicos para calibrar la sísmica. Y en este pozo tuvimos la oportunidad de tomar una herramienta muy sofisticada, el GSI, que es un instrumento de espectroscopía geoquímica. Esta herramienta emplea principios de espectroscopía nuclear para determinar concentraciones en 15 elementos diferentes dentro de las rocas. Uno de los más importantes es la presencia de carbono. La presencia de carbono medida con este registro, pues es una medida indirecta de la posibilidad de tener hidrocarburos. Recuérdense que los hidrocarburos están compuestos por carbono. Y entonces, básicamente, esa medición de carbono es una medición indirecta del posible contenido de hidrocarburo que tenga el pozo en las rocas que hemos atravesado. Aquí les voy a mostrar algunas de las curvas que obtenemos de estos registros y las voy a comparar con las litologías que vimos anteriormente. Aquí tenemos la formación Guayabo del Plioceno y bajo ella la formación León del Mioceno. Recuerden que les hablé de unas luititas grises. Usando los registros de pozo no es fácil diferenciar entre una y otra. ¿Por qué? Porque las propiedades de las rocas son bastante similares. Sin embargo, visualmente sí se puede diferenciar una formación de la otra. En el caso de las arenas de León, que son estas que están aquí señalando con mi cursor, estas que están aquí, cuando pasan de esas arenas a lutitas y carbones, que son medidos por estos registros, pues es muy fácil detectar dónde está el tope de la formación carbonera. O, por ejemplo, cuando paso de la base de la formación carbonera a la formación mirador del Oligoceno, fíjense que la curva verde, el gamma ray, está completamente deflectada hacia la izquierda. Eso lo que significa es que son areniscas, que son muy limpias, no tienen nada de arcilla.
y en el registro es muy fácil diferenciar carbonera de mirador, si bien en las muestras no es tan sencillo. De hecho, en muchos de estos campos petrolíferos, a la base de la formación carbonera la llaman la falsa mirador porque se parece bastante. Ya saliendo de mirador, pasamos al Cretácico y fíjense cómo la curva verde ahora deflecta a la derecha, que significa que las lutitas que tiene el Cretácico son bastante radioactivas y tienen intercaladas arenas lutitas, lo cual no vimos en la formación mirador del Oligoceno. Seguimos bajando y recuerden en las muestras pasamos del Cretácico, la formación UNE, a estas capas rojas de la formación La Quinta del Jurásico, que no son más que intercalaciones de lutitas y limolitas muy rojizas, y en la base hay un cambio violento a toda esta respuesta del rayos gamma que se interpreta como lutitas y que efectivamente las vimos como lutitas en las muestras, que son el Paleozoico inferior denominado grupo Farallones. Finalmente, cuando el trabajo de perfilaje de pozo termina, se hacen las interpretaciones, se hacen las correlaciones, y bueno, pues a uno le queda como que la satisfacción de haber hecho un buen trabajo, un trabajo técnico realmente de buena calidad, no importando el resultado del pozo, porque eso es harina de otro costal, pero el trabajo que se realizó durante un mes en el pozo es un trabajo altamente técnico, y el estar más de un mes en un pozo pues te permite hacer muy buenas amistades con los geólogos de la unidad Mood-Logging, los jefes de taladro, etcétera, etcétera. Y ya cuando vas a salir del pozo, cuando estás a punto de dejar esta aventura de perforar un pozo exploratorio, pues empiezas a pensar hacia dónde me llevará mi próxima aventura. ¿A dónde iré en mi próxima aventura? Pues mi siguiente aventura me llevó a un segundo pozo, pero esta vez entre las montañas del Valle Superior del río Magdalena, en el sur de Colombia, pero esto será tópico de otra charla que espero contar con ustedes en el futuro. Muchísimas gracias por su asistencia. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes deseen realizar, y nuevamente muchas gracias por esta invitación. Chan. Muchas gracias por su participación, ingeniero Casas, en nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, el Centro de Investigaciones del Estudio Medio Físico Venezolano y el Departamento de Ciencias de la Tierra. Se inicia el ciclo de preguntas. Gracias a todos los participantes. Iniciamos el ciclo de preguntas. Se inicia el ciclo de preguntas a los participantes. Por favor, recuerden escribirlas. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Yo no lo escucho a él. Ustedes tampoco. Por acá me preguntan que si usted ha tenido la oportunidad de participar en alguna actividad de pozos exploratorios aquí en Venezuela, y en qué lugar o en algún estado. Sí, hace muchos años. En mis comienzos como geólogo de pozo, por allá por 1990-92, tuve oportunidad de ir a varios pozos exploratorios en el lago de Maracaibo. La perforación en el lago es totalmente diferente. Evidentemente son rigs, son taladros, ya sean flotantes o ya sea tipo Jacob, que anclan sus patas en el fondo del lago.
Y bueno, como estás en un taladro que está en el medio del lago, evidentemente pues pasas una semana, 10 días ahí y no tienes ni siquiera la oportunidad de salir a trotar como lo haces, como lo mencioné en el taladro en tierra. Entonces son dos mundos diferentes. Pero sí les voy a comentar que toda mi experiencia en pozos exploratorios en Venezuela fue en el lago de Maracaibo. Esta es la primera vez que hago un pozo exploratorio en tierra. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguna otra persona o participante que quiera o tenga alguna pregunta? No hay. El profesor Sí. Orlando, jefe del Departamento de Ciencia de la Tierra. Buenas tardes, profesor. Aunque usted dice, ¿verdad?, que esta es la primera vez que ha trabajado en un pozo, digamos, a nivel continental, en este caso los llanos entre Colombia y Venezuela. De acuerdo a la descripción que hizo usted allí, porque nombra varias formaciones que son muy conocidas en el territorio nacional, esas del Jurásico y las del Oligoceno, todas esas que nombró allí, pues Carbonera, etcétera, son formaciones geológicas muy reconocidas acá. ¿Hay algún, como eso está tan cerquita del territorio nuestro, pues está el Arauca ahí pues separando ambos territorios, alguna otra formación cercana en el territorio venezolano que tenga más o menos las características geológicas que usted describe en este pozo? Sí, bueno, como comenté, como a 30 kilómetros de distancia al oeste hay dos campos muy importantes en la región de la Cuenca de los Llanos. Uno se llama Caño Limón, que es del lado colombiano, y del lado venezolano está Guafita. Son campos que produjeron bastante hidrocarburo, hoy en día están muy maduros y ya la producción de agua es muy alta. Básicamente, como usted dijo, pues las primeras formaciones fueron definidas en Venezuela, y como las formaciones pues no tienen nada que ver con los bordes limítrofes entre los países, pues sencillamente muchas de ellas son las mismas. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar en un proyecto en la formación Mirador y en la formación Carbonera en el Táchira, que es donde están definidas las secciones tipo. Y esas formaciones que están ahí en los Andes son idénticas en las cuencas de los llanos, son muy fácilmente reconocibles una vez que uno ya ha aprendido a trabajar con ellas. En la formación La Quinta, como dije, también fue definida por primera vez en los Andes venezolanos, y ese sería como que la única diferencia con respecto a su pregunta. Ellos no utilizan, en el lado colombiano no utilizan el nombre de la formación La Quinta, pero una de las razones puede ser que no es muy frecuente encontrar la quinta. De hecho, de todos los cientos o miles de pozos que hay del lado colombiano, este sería el segundo pozo apenas que atravesó la formación La Quinta, y la razón es muy sencilla. La preservación de la formación La Quinta en este ambiente tectónico solo se realizó en depresiones topográficas controladas por fallas, y normalmente la gente de la industria de las compañías petroleras perfora pozos en los altos estructurales. Entonces, si solo perforo pozos en los altos estructurales buscando hidrocarburos, en los bajos estructurales es posible que yo tenga formaciones que normalmente no atravieso, y ese fue el ejemplo de este pozo. Atravesó estas capas rojas. Como dije, del lado colombiano, la gente de experiencia de Colombia no sabía qué nombre darles. Y yo le dije, es muy sencillo, esta formación fue definida en Venezuela como la formación La Quinta y le vamos a poner la formación La Quinta. ¿Okay? Ya en el Cretácico, ya los nombres formacionales son diferentes porque hay cambios de facies bastante fuertes dentro de la cuenca hacia el lado colombiano. Entonces ya no se parecen tanto a las formaciones cretácicas que hay del lado de Venezuela. Entonces digo yo que eso justifica que ellos utilicen otros nombres formacionales diferentes. ¿Otra pregunta a los participantes? No hay nadie. Cerraste el micrófono. Voy a hacer un comentario con respecto a las preguntas. No han hecho la pregunta más importante de esta presentación sería,
¿Encontraron petróleo o no encontraron petróleo? Sí, eso. Hola. La Hola, Johnny. respuesta un poco decepcionante, pero el pozo no encontró petróleo. Bueno. Todas las manchas que ustedes vieron de hidrocarburos en la presentación se determinó que era petróleo residual. Entonces no encontró una acumulación comercial de hidrocarburos. Una pregunta en el chat. Bueno, yo iba a intervenir, pero te la leo. Es indiscutible el valor que tiene esta información que usted nos ha compartido, ya que nuestro país es petrolero. Muchas gracias y celebro este acercamiento en este evento. Sí, bien interesante. Un comentario. Sí, bien, no, bien interesante el comentario y sobre todo en tiempos como los que vivimos. Nosotros somos un país petrolero, pero les voy a dar algunas cifras. En este momento en el país apenas hay 1 o 2 taladros perforando pozos nuevos. O sea, nuestro nivel de actividad petrolera está muy, muy bajo. Sin embargo, Colombia tiene más de 50 taladros activos perforando en este momento. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues Colombia es un país más petrolero que nosotros sin tener las reservas que nosotros tenemos, evidentemente. Pero bueno, solo un comentario con respecto a la importancia y bueno, una comparación que al día de hoy pues luce un poquito odiosa, pero es así. El nivel de actividad de Colombia es 20 veces, 30 veces superior al nivel de actividad en Venezuela en este momento. Aparte de la pregunta relacionada con el petróleo, yo sí quería hacerte otra pregunta. En relación a los taladros, decías que este taladro es un taladro, digamos que tecnológicamente hablando, muy sofisticado. En relación a los taladros que utilizaste aquí en Venezuela, ¿tan sofisticados como este o ya están en una tecnología, digamos, inferior? Sí, no, lamentablemente en los últimos 10 años, todos los equipos que han ido quedando aquí, no solo a nivel de taladro, sino a nivel de herramientas de perfilaje, ha quedado lo más obsoleto. O sea, definitivamente no contamos con tecnología de punta, ni para perforar, ni para hacer registros de pozos. Darte las gracias de manera personal e invitarte, extenderte la invitación porque tenemos algunos proyectos pendientes y bueno, extenderte la invitación para esa charla que habíamos pautado en algún momento relacionada con la astrogeología. Agradecida enormemente por tu tiempo y por la disposición que siempre has tenido con el Instituto Pedagógico de Caracas. ¿Hay otro comentario? Entiendo que a pesar de no haber conseguido petróleo en el pozo, sin embargo, todo este trabajo ha generado información geológica valiosa, mucho. ¿Podría, por favor, ampliar un poco más esta valía? Sí, evidentemente, cada pozo exploratorio que se perfore da información nueva que antes no existía. Este bloque es uno de los bloques más grandes que había concedido el Estado colombiano para explorar. Se tomaron una cantidad inmensa de kilómetros cuadrados de sísmica y se perforó un pozo. Evidentemente, para bien o para mal, lo digo en función de que no descubrió hidrocarburo, pues la información sigue siendo muy valiosa en el sentido de que si se descarta la presencia de hidrocarburo en el área, entonces pues nadie más seguirá gastando esfuerzos y dinero en esa búsqueda de hidrocarburos, pero si queda alguna duda, y por ejemplo nosotros tenemos una duda porque el bloque que ustedes vieron en las primeras láminas tiene una segunda estructura como unos 8 kilómetros más al este, pues una de las cosas importantes es que la presencia de hidrocarburo, así sea como residual, demuestra que el sistema petrolero funcionó. Eso significa que en alguna parte se generó hidrocarburo y que ese hidrocarburo migró
y migró a través de las rocas que atravesamos con el pozo, solo que no tuvo las condiciones de entrampamiento necesarias. Entonces, algo importante que para mí es la valía más grande que tiene el haber perforado este pozo, es que el sistema petrolero existe y funcionó. El hidrocarburo pasó por ahí. Lo que hay que seguir es buscando alguna estructura que fuese capaz de entramparlo cuando él migró a través de toda esta región del norte de la Cuenca de los Llanos. ¿Pero me escucha? ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias, ingeniero Casas, por su presentación. Agradecidos por tan valioso trabajo que usted está realizando. En nombre de la UPEL, del Instituto Pedagógico de Caracas, del Centro de Investigaciones, Estudio del Medio Físico Venezolano y del Departamento de Ciencias de la Tierra, su dirección de investigación y posgrado se me olvidó. Muchas gracias por su participación, agradecidos por su trabajo y valiosa investigación actualmente. Muchas gracias por su presentación, ya culminada la presentación. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio para compartir con ustedes esta presentación que no era completamente técnica, pero a veces hay que mezclar un poquito la parte vivencial con la parte técnica, y el perforar un pozo pues me permitió la oportunidad de hacerlo con ustedes. El encierro que nos tuvo el coronavirus pues me puso creativo, y la profesora Carla lo sabe. Tengo numerosas charlas de diferentes tópicos que pudieran ser interesantes para muchos de ustedes en el futuro. De más está decirles que tienen toda mi disposición. Precisamente me siento más obligado a ello en mi carácter de director de educación de la Asociación Americana de Geólogos de Petróleo para Latinoamérica y el Caribe. Y pues esa ha sido, en la época de encierro, pues esa fue mi distracción, reunirme con estudiantes de diferentes universidades en Latinoamérica y hablar temas, charlas técnicas, de tópicos técnicos, para enriquecer un poquito el bagaje técnico de los estudiantes universitarios en diferentes universidades. Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya sido de interés. Lo tomaremos en cuenta para futuros eventos, contar con su participación, tanto desde la Subdirección de Investigación y Posgrado, el CIEMEFIBE y el Departamento de Ciencias de la Tierra. Lo estaríamos consultando para próximos eventos, que participe con nosotros. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Un aplauso. Feliz tarde, me retiro entonces. Ya.